Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Hoy Juan Pablo Pizeta nos va a brindar información sobre el programa Ahora 12, esta ventajosa alternativa para financiar el consumo que continúa vigente y que se viene utilizando en forma creciente. Patricia Canatelli nos va a hablar de un tema muy oportuno para estos tiempos que corren. Nos va a brindar información sobre los seguros que contemplan los riesgos que uno experimenta cuando viaja en colectivo. Después también Pedro Ciaba Cerrate va a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a conversar con el economista Guido Lorenzo para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Abrimos entonces este primer bloque con información sobre los mercados financieros. Hoy el gobierno anunció un nuevo dólar diferencial para los exportadores con el propósito, ¿no?, de frenar la sangría de reservas que venía sufriendo el Banco Central en las últimas semanas. La novedad, a diferencia, ¿no?, de lo sucedido en ocasiones anteriores de este dólar diferencial que había contemplado solo a la soja, en esta ocasión se han incluido también, o serán incluidas, otros productos regionales como el maní, los cítricos, el vino. Iremos viendo, ¿no?, en estos días cuál es la lista completa de los productos que se contemplan en esta nueva edición del dólar, ahora ya llamado dólar agro. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Ale? Bueno, ¿cómo se espera, ¿no?, que esta medida impacte en los dólares, en el dólar libre, que bueno, ayer había alcanzado, ¿no?, el caso de los financieros, habían tocado nuevos récords históricos, hoy cayó, ¿no?, el dólar libre en sus distintas variantes? Totalmente. Bueno, la medida en realidad, ya el propio origen, ¿no?, cuando Massa la menciona por primera vez la semana pasada en Nueva York, ya el mercado me parece que estaba un poco esperando algún tipo de medida adicional. Acá la cuestión es que tuvimos un primer trimestre muy malo en términos de intervenciones, el peor desde que llevamos registro en el 2003 de intervenciones del Banco Central en el MULC, en el primer trimestre. Un impacto muy fuerte de la sequía, ¿no? Totalmente, en realidad el gran impacto de la sequía todavía no lo tuvimos. O sea, lo que pasó es que, bueno, claro, con los dos primeros esquemas exportadores, el dólar soja 1.0, 1.2, el gobierno lo que hizo fue adelantar liquidaciones que se iban a hacer también en los meses posteriores. Entonces ahora estamos llegando casi con la lengua afuera y el problema es que en el momento donde la estacionalidad de liquidación tiene que levantar, ahí aparece esta sequía, que en términos de dólares es muy grande, Ale, son casi 19.000 millones de dólares menos con respecto al año pasado de valor exportable. O sea, va a ser menos oferta de dólares para el país y obviamente menos ingresos por retenciones para el gobierno. Pues tenemos una pérdida de reservas importante que ahora con esta medida se puede morigerar, posiblemente incluso hasta el Banco Central empiece a intervenir con compras en el mercado. Pero bueno, la gran pregunta es si se abre, ¿no?, una oportunidad en un mercado que puede estar más calmo en las próximas semanas para posicionarse en pesos, ¿no?, y ganarle al dólar como sucedió en las primeras ediciones del dólar soja. Si uno quiere, la primera reacción de los bonos fue positiva, pero cuando uno va a los dólares financieros, fíjate que no vieron por lo menos la misma película por completo. Yo creo que estamos en una situación también muy compleja. Es verdad que esto puede traer algo de calma, pero la situación de los pesos es bastante grave. Hay algo de desacía en el mercado de deuda en pesos, lo vimos en marzo. El cuasi fiscal sigue su ritmo. Toda la cuestión de la sequía va a tener un impacto fiscal. Eso probablemente a financiarse con más pesos. Y acá el dato es que cuando uno mira lo que es la evolución del CCL, ¿no?, del dólar financiero, con respecto al M3 privado, para tener una sensibilidad de la liquidez que hay, mira que medido por M3, el CCL debería estar alrededor de 480 pesos. Eso no significa que tiene que ir mañana a ese valor, seguro, pero sí que hay material para que eventualmente, si llega a haber algún tipo de cimbronazo, la brecha se vuelva a ampliar, o sea, el dólar financiero pueda pegar algún tipo de disparada. Y para el que quiera hacer carry trade, eso lo sabe muy bien, el dólar no da mucho aviso y en 1 o 2 jornadas te puede borrar el carry trade de los últimos 2 o 3 meses. Por eso, para un perfil muy agresivo y por un muy corto plazo. A tener cuidado entonces aquellos que quieren aprovechar este alivio en la situación del Banco Central para ganarle al dólar libre con colocaciones en pesos.
Seguimos entonces con información sobre el programa Hora 12, esta alternativa tan ventajosa que continúa vigente y le viene creciendo en su uso. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Vale, muy bien. Bueno, como acabo de decir, ¿no? Una alternativa que viene creciendo, ¿no? Como es de esperar también, ¿no? Sí. Porque es altamente ventajosa, ¿no? Bueno, tuvo su mejor bimestre, enero y febrero de los últimos 3 años, y esto tiene que ver con el costo, ¿no?, que implica de financiamiento el Hora 12, que quedó muy desfasado del costo tradicional del financiamiento, que puede ser una tarjeta de crédito cuando uno tiene la opción de cuotificar una compra. Hoy por hoy, la Hora 12 está en una tasa de interés del 66,3%. Lo tradicional, con cualquier tipo de cuota, compra, es el doble, ¿no?, incluyendo costo financiero total. Por lo tanto, en términos de tasa de interés, sigue siendo muy, muy bajo. Ahí hay pequeñas diferencias, ¿no? Está por debajo, ¿no?, de lo que paga un plazo fijo minorista, ¿no? También, exacto. Y ahí hay pequeñas diferencias, ¿no?, en lo que tiene que ver con los plazos. Por ejemplo, en el caso de cuando alguien quiere hacer una compra en 3 cuotas, el pago máximo que puede hacer en esos 3 meses es del 10% de tasa de interés nominal anual, que uno también lo calcula rápidamente, dice, está por debajo del aumento inflacionario de todos los meses. También, y casi que está también en lo que es precio justo, ¿no?, que también tiene una actualización de un orden similar. Esos son los plazos más cortos, ¿no? Esos son los plazos más cortos, mencionamos otros 2 más, el de 12 cuotas que también es muy utilizado, tiene un tope del 47,15%, y en el caso de las 24 cuotas, que es el máximo total, es del 107,7%, que ahí obviamente hay que ponderar que son 2 años con la inflación de la economía argentina. Por supuesto, la perspectiva es que esto se quede por debajo, ¿no? Y también que se puede seguir utilizando todo tipo de compras del orden nacional, obviamente productos importados, viajes al exterior, esto no corre, y se viene utilizando muchísimo en este último tiempo lo que tiene que ver indumentaria, marroquinería, calzado, ¿no? Son rubros que crecieron mucho. Nuevamente, cuestión a tener en cuenta a la hora de hacer una compra, muchos comercios ofrecen cuotas sin interés en los plazos mínimos, ¿no? 2 cuotas, 3 cuotas. Hay algunos comercios que todavía ofrecen cuotas sin interés. En ese tipo de casos, lo recomendable tal vez no es ir a Hora 12, sino adherirse a esas cuotas en la medida de que sea una compra asequible para el bolsillo del consumidor. Muy bien, en los últimos días nos vimos conmovidos por el tiroteo en un colectivo que terminó lamentablemente con la muerte del chofer. Frente a esto nos preguntamos qué contemplan, qué cubren las coberturas, los seguros que contratan las compañías de transporte para los pasajeros de los colectivos. Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, ¿qué contemplan, no, estos seguros? En realidad, para situaciones de esta naturaleza, una de las puntos más importantes a tener en cuenta indudablemente son las coberturas de responsabilidad civil. Las pólizas de responsabilidad civil que deben contratar las empresas de transporte público de pasajeros contemplan aquellos reclamos por situaciones dañosas que haya generado el colectivo, tanto al pasajero como en caso de que choque con algún otro bien, un auto y este tipo de situaciones. Así que esa es la cobertura, la responsabilidad civil. Pues los casos más comunes son, por ejemplo, una frenada, ¿no?, en el colectivo, y que algún pasajero se lastime, una frenada ¿no? del colectivo, los pasajeros cayeron al piso, se golpearon entre sí, han sufrido algún tipo de lesión y reclaman por estas lesiones. Un choque del colectivo por el cual hubo lesionados producto de este choque. También el pasajero tiene todo el derecho a reclamar a la empresa de transporte público y la empresa derivará a la compañía aseguradora y a su póliza de responsabilidad civil. Claro, lo que nos preocupa hoy es qué hubiera sucedido, ¿no? Si alguna de las balas del tiroteo hubiera impactado, ¿no?, en algún pasajero, le hubiera causado alguna lesión o la muerte, ¿no? En un caso de esta naturaleza hay cierto tipo de situación
que se tiene en cuenta, que es la comisión de un delito. A ver, las pólizas de responsabilidad civil cubren aquellos reclamos por los cuales el asegurado sea responsable, la empresa de transporte. En el caso de comisión de un delito, no es responsable la empresa de colectivos que hayan subido ladrones. Pero bueno, parece algunas compañías de seguros se escudan en esto y Algunas intentan no compañías pagar. pueden llegar a querer escudarse en esto. ¿Qué pasa y no- si uno en un caso así va a la justicia? Normalmente lo que va a determinar o lo que los antecedentes y la jurisprudencia ha demostrado es que se ha exigido a la compañía aseguradora responder ante hechos de esta naturaleza y bueno, y luego reclamar a aquellos que sí son responsables de la comisión de un delito, que es aquellos que nos deben la seguridad a los ciudadanos en la zona donde ha acontecido esto. Muy bien, es un tema realmente delicado que hemos estado lamentando, conmovidos en estos últimos días. Con esta información cerramos el bloque. Recordá que te podés comunicar con nosotros a través de Twitter, a través de Facebook y a través de WhatsApp para hacernos cualquier consulta, transmitirnos cualquier inquietud. Quédate con nosotros. En instantes regresamos con mucha más información. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Somos Mercantil Andina. Con nuevas tecnologías creamos una experiencia única en seguros en cada rincón del país, con los valores que nos identifican hace 100 años. Más interconectados que nunca, en una comunidad que inspira, evoluciona y crece. Mercantil Andina. Incondicional, siempre. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Abrimos un nuevo bloque con información muy importante para los clientes bancarios, y es porque los estafadores virtuales continúan abusando su ingenio para ingresar a sus cuentas bancarias y retirar el dinero depositado allí. Y Juan, una de las nuevas modalidades además está vinculada con uno de los temas de moda, ¿no? en estas últimas semanas, que es el ChatGPT. Exactamente. Y bueno, siempre se menciona la amenaza de la inteligencia artificial que va a barrar con periodistas, con escritores, ¿no? Y con una cantidad de oficios. No, en este caso estamos hablando de una amenaza a la seguridad bancaria, que bueno, a través de uno Pero cuando quiere utilizar... No específicamente el ChatGPT, sino utilizando, ¿no? Utilizándolo. Eso mismo. Alguien cuando tal vez quiere utilizar, ¿no? el chat GPT, se requiere el acceso a un link, ¿no? Hay como una lista de espera. Bueno, hay algunos estafadores, están aprovechando eso de que tiene que haber una interacción, ¿no? con el usuario y envían links apócrifos, ¿no? O enlaces, los cuales, que es la típica mecanismo de suplantación de identidad, que un consumidor, alguien que quiere utilizarlo, cae en esa trampa y le terminan robando todos los datos, home banking y datos muy sensibles que, bueno, obviamente se utiliza para las cuentas y la seguridad bancaria. Este es uno de los casos, otro que pasa mucho en los comercios, bancos
y bueno, sistemas de consumo masivo, es que algunos estafadores utilizan el mecanismo de, se comunican con un usuario, con un cliente, y quieren instalarle un sistema de utilización remota del equipo, ¿no? Establecen ahí todo mecanismo de inteligencia social para que el usuario caiga en la trampa y el estafador se le meta en la computadora, ¿no? Entonces, a partir de esa forma, le terminan robando, ¿no? Lo mismo, cuestiones de home banking y contraseña y claves. Nuevamente, lo que siempre decimos con esto, tener mucho cuidado, verificar que todas las cuentas, los usuarios con los que uno se comunique sean oficiales, dudar de todo tipo de correo electrónico que pidan datos bancarios y estar muy atento a las novedades que haya de seguridad bancaria. Clarísimo. Cerramos este bloque con información sobre los mercados de capitales internacionales y la pequeña racha positiva de los principales índices bursátiles americanos se interrumpió en estos últimos días luego del anuncio de los países petroleros de un recorte en la producción del combustible que provocó una suba en el precio del mismo y nuevas dudas respecto a lo que puede suceder con la tasa de interés en los próximos meses. Pedro. Sí, Ale. Bueno, tal cual. Se interrumpió esta pequeña recuperación. Tuvimos un mes muy intenso, ¿no? Eso es verdad. Después de la crisis bancaria, que fue un punto importante. Yo creo que ahí se aplicaron muy bien las lecciones aprendidas en otras corridas bancarias. La corrida paró. Esto es una cuestión de confianza. Yo creo que contuvo exitosamente. Totalmente. El mercado me parece que fue a testear a los principales sospechosos de siempre. Afortunadamente, y eso también es positivo, aparecieron compradores. Fíjate lo que pasó con Credit Suisse, que lo compró UBS. El Deutsche Bank resistió perfectamente. Apareció comprador para parte del negocio de Silicon Valley Bank. Eso obviamente es positivo. Ahora, la parte positiva de eso, que era que esto podía llegar a tener alguna cuestión deflacionaria, me parece que eso no lo vamos a ver tanto, y entonces volvió al eje del mercado el repunte de inflación que habíamos tenido en enero, ¿no? Para eso va a ser muy importante el informe que tenemos este viernes, el informe de Estados Unidos, para ver si hay un poco más de presión salarial, que eso puede impactar en el sector de servicios y obligar a la Fed, obviamente, a tener que retomar eventualmente las subas de tasas más adelante. ¿Alguna recomendación para aquellos inversores que se posicionen en acciones internacionales de sus cuentas comitentes locales? Yo la verdad que en este tiempo he estado un poco conservador, especialmente con el equity en Estados Unidos, mirando mucho más de cerca la cuestión de la renta fija. Hemos hablado en otros programas de lo que es el investment grade, que le ha ido muy bien en el año, y eso es un punto importante. Muy bien. Especialmente con respecto a los high yields, que generalmente son de títulos de corporativos que tienen un poco más de riesgo, y ante estos eventos de alta volatilidad son más castigados. Bueno, cerramos entonces este bloque con información sobre los mercados de capitales internacionales. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Guido Lorenzo. La Nueva Cooperativa de Seguros le ofrece las mejores coberturas para usted y su familia. Contáctese al 0800-333-4455. La Nueva, honestidad para asegurar, solvencia para responder. El celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información. Yo lo protejo con Segurosel de Rus Seguros. Asesórate con un productor o cotizá y contratá 100% online. Segurosel, de Rus Seguros. Este invierno vení a disfrutar de la tierra de encuentros. Termas de Río Hondo y la Madre de Ciudades están listas para que vivas una experiencia inolvidable donde te espera el sol. Termas es vida. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. I will be there. I will be there for you. Care about you. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Abrimos ya este último bloque con la presencia del economista Guido Lorenzo para analizar
los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Guido, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, gracias por estar Por aquí. favor. Y bueno, como hablábamos en el primer bloque, con el propósito de frenar la sangría de reservas del Banco Central, el gobierno anunció hoy un nuevo dólar diferencial para las exportaciones del agro, que detallamos ya en el primer bloque. Guido, ¿tenés una expectativa de que esto finalmente frene esta pérdida de reservas que viene teniendo el Banco Central las últimas semanas? Bueno, va a ayudar, pero no creo que llegue a compensar lo que es la caída del ingreso de dólares por exportaciones producto de la sequía, ¿no? Eso ya nos pone un límite de decir, bueno, pues este año, a comparación con el año anterior, vamos a tener estimaciones que van entre 12.000 y 17.000 millones de dólares menos, 15.000 millones de dólares menos. Dudo que un tipo de cambio, aunque sea 40% más alto que el oficial con el cual se estaba exportando, te pueda provocar una oferta de divisas tan rápido. Digo, no hubo devaluación, si vos lo querés ver en esos términos, que haya tenido efecto en el corto plazo tan exitosa como la que se pretende que tenga esta medida, con lo cual no creo que llegue a compensar eso. Por eso crees que va a morigerar la pérdida de reservas, pero que no lo va a detener, no lo va a frenar. Exacto. Pensemos o no que va a la generar economía... una acumulación de reservas como sí generaron el dólar soja 1 y el dólar soja 2. Claro, y en esta oportunidad donde ya la economía viene transitando varios ya años con una brecha cambiaria elevada, la demanda de importación en Argentina es infinita. Como el que puede importar dólar oficial lo hace. Con lo cual me parece que poner un dólar diferencial no trae una solución a ese problema tampoco, ¿sí? Puede alentar un poco las exportaciones, pero definitivamente lo que se evidencia con esto es que con este tipo de cambio la economía no puede funcionar correctamente. De todas formas, ¿sí crees que este anuncio, este dólar diferencial, le va a permitir al gobierno evitar un salto del dólar oficial ante las PASO? Eso es una decisión política. Me parece que incluso hay parte del gobierno, del gabinete económico, llamémosle, que está en esa línea de tratar de corregir el tipo de cambio y donde no encontró consenso en otra parte, ¿no? Y eso se ve desde que asumió Sergio Massa como ministro. Ahora, definitivamente, mientras más te acercas al calendario electoral, a la fecha de las elecciones, más baja es la posibilidad de ese salto discreto. Eso se va a tratar de evitar a toda costa y esta es una medida que va en esa dirección, tratar de evitar un salto en el tipo de cambio. ¿Crees, Guido, que esta medida va a tener un impacto importante inflacionario, teniendo en cuenta que a diferencia de las ediciones de dólar soja 1 y 2, esta medida incluye ya productos incluidos en la canasta básica de consumo, ¿no? Como por ejemplo la yerba, el arroz, cítricos, maní? Sí, esta vez es distinto en ese sentido porque son productos, digamos, donde se aplica también, un tipo de cambio más alto sobre productos que forman parte de nuestra canasta de consumo, con lo cual el arbitraje entre vender afuera un dólar de 300 o vender domésticamente te hace subir los precios. Lo que sucede también es que la inflación viene a un ritmo elevado. Creemos que ahí hay algo negociado entre empresas, productores y Secretaría de Comercio como para morigerar ese efecto, pero me parece que esta vez la urgencia de los dólares fue más grande que la inflación. Hay una condicionalidad, ¿no? Aquellas empresas que tienen intenciones de acogerse a este dólar diferencial van a tener que comprometerse, ¿no? A determinados aumentos de precios, ¿no? Como que hay una condicionalidad vinculada, ¿no? Sí, igualmente eso después vemos que se pierde capacidad de control, no existe, digamos, mecanismos por ahí tan fuertes para andar regulando, digamos, ese tipo de acuerdos, que muchas veces incluso son hasta de palabras simplemente, con lo cual puede haber un impacto sobre los precios, pero insisto, la urgencia de los dólares esta vez le ganó al problema de la inflación en sí mismo. Bueno, hoy salió, ¿no? Hoy se publicó el índice de inflación de la ciudad de Buenos Aires, que dio como se esperaba, ¿no? Y como se espera para el índice nacional, en torno al 7%, dio el 7,1% el de la ciudad. Ya estamos en una inflación altísima. ¿Crees que en los próximos meses se puede superar esa cifra? No, me parece que se va a sostener en estos niveles, o sea, de no mediar algún tipo de estrés en los mercados financieros principalmente. O sea, si todo se mantiene en este ritmo, podríamos pensar en tasas de inflación mensual entre 6 y 7%. Lo que sucede es que ya te comparás contra tasas mensuales del 2022 que estaban en ese nivel, con lo cual la interanual se va a mantener entre el 100 y el 110%. Ese es nuestro escenario base. Definitivamente, si hay un escenario de complicación en el lado financiero, o sea, si empieza a haber dificultades ahí, puede ser que eso ¿sí? Contagie, digamos, al resto de la economía. En un escenario donde todo se transita con cierta continuidad, creemos que la inflación de este año rondará el 110%.
Por eso, en principio, no ves que haya un riesgo de aceleración importante. No, de no haber problemas en el otro ámbito. Pero bueno, todavía quedan desafíos ahí, ¿no? Estuvo el canje de deuda, etcétera, pero todavía tiene vencimientos el gobierno que va a tener que enfrentar con cierta desconfianza por parte del mercado. Bueno, hablábamos, ¿no?, de la sequía hace unos minutos, que es un poco uno de los motivos, ¿no?, que está detrás de esta situación tan complicada del gobierno, del Banco Central en particular, en materia de reservas. Y en estos últimos días se conoció, ¿no?, un dato que habla de la magnitud de este problema, ¿no?, que tiene que ver con que la Argentina va a importar, ¿no?, un volumen cercano a las 10 millones de toneladas de soja, ¿no?, para abastecer las necesidades de la industria de la molienda. Realmente un dato sorprendente, ¿no? Sí, es históricamente la sequía más alta que va a sufrir la Argentina y con razón, digamos, se va a sentir en el balance de pagos, en la disponibilidad para importar y en consecuencia sobre la actividad. Posiblemente este año veamos una caída en la actividad producto de la sequía en torno a 3-4 puntos del producto. Y ya mirando como el mediano a largo plazo, ¿crees que el gobierno que viene va a enfrentar una situación particularmente complicada o que este año tan malo que estamos atravesando le va a dar margen para enfrentar la situación? No, porque, a ver, va a enfrentar un desafío importante porque lo que estamos viendo es que no se están resolviendo cuestiones de fondo, sino que justamente se trata de ir tapando un poquito lo que va sucediendo, ¿no? Y en ese sentido, cuando uno quiera ir y definir concretamente un nuevo esquema cambiario, algún tipo de política antiinflacionaria, va a ser duro porque parte de un nivel muy malo. El salario viene cayendo de nivel más o menos 25 puntos en términos reales en los últimos 3 años y medio, estás en un nivel de salario real muy bajo, sobre eso tenés que montar un ajuste. Digo, va a ser dificultoso comunicar incluso qué es lo que necesita el país. Ahí me parece que está un poco la clave de éxito o fracaso que puedas llegar a tener un programa económico. Muy bien, Guido, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis del economista Guido Lorenzo sobre el anuncio que hizo hoy el ministro de Economía para hacer frente a la compleja situación del Banco Central que ha perdido cerca de 2.000 millones de dólares en el mes de marzo para evitar un salto en el dólar oficial. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.